Conocida la petición de la Fiscalía de cesar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, el senador Iván Cepeda, quien es reconocido como parte víctima del proceso, arremetió contra la entidad y anunció demanda penal contra el fiscal delegado Gabriel Jaimes por prevaricato. Vamos a fijar posición desde las víctimas y su representación legal en este largo proceso en el que figuran el ex senador Álvaro Uribe, también el abogado de narcotraficantes, el señor Diego Cadena, y el señor representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, como personas que están siendo investigadas y en el caso del señor Cadena, juzgadas. La presente es la declaración que voy a leer con relación a estos asuntos. En primer lugar, en esta mañana queremos ratificar nuestro compromiso con la justicia, reafirmar la defensa de las víctimas y que continuaremos con dignidad nuestra lucha genuina contra la impunidad. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades, falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. A él, desde esta rueda de prensa, le digo lo siguiente: triste historia la suya. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted, no habrá luz al final del túnel. Segundo, anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre del INET, de mis abogados, presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaimes son las siguientes. Primero, favorecer los intereses del procesado al punto que apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez. En tercer lugar, las posiciones de la Fiscalía, o en segundo lugar, perdón, las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones que ha hecho el imputado y su defensa. En tercer lugar, ha pretendido invalidar de facto lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al repetir la práctica de pruebas, retrotrayendo el proceso a fases superadas por el alto tribunal, beneficiando con estas irregularidades al imputado del proceso, el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Un tercer asunto, una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancia de que el representante Álvaro Hernán Prada y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno a puertas de un juicio y el otro siendo ya enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices, de quien figura como también presunto determinador de graves delitos, están siendo llamados a responder ante la justicia, el autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión. Cuarto, durante estos meses transcurridos después de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, la sociedad colombiana ha presenciado su sucio ataque contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia, y de presionar
por todas las formas posibles al testigo principal del caso. Quinto, durante la última década, Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia por lo menos 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales 2 se han retractado. Uno de ellos, el señor Carlos Enrique Areiza, fue asesinado luego de su retractación. Contra 10 de ellos se han compulsado copias en el auto inhibitorio de la Corte Suprema del 16 de febrero de 2016 y la resolución de situación jurídica de Álvaro Uribe del 3 de agosto de 2020. Otro, el señor Francisco Taborda, ha sido utilizado en otros procesos y ha sido condenado por falso testimonio. Son, como hemos dicho, falsos testigos reciclados. En esta fabricación industrial de falsos testimonios hay un interés común de procurar beneficio jurídico para Uribe, desacreditando a declarantes en actuaciones procesales seguidas en su contra o también de resolución, contra las familias de muchas de estas personas. Esa práctica se ha intensificado en el momento de decisiones judiciales como la resolución inhibitoria o el actual momento en el que se decide si se le llama o no a juicio. Varias cartas fueron realizadas por personas ajenas a quien imponía su huella y firma en estas misivas dirigidas a la Corte Suprema. La intervención de terceros y particularmente abogados que formalmente no representan a Uribe ha servido para la consecución y búsqueda de estos falsos testigos, para que también actuaran a su nombre en la búsqueda de distintas personas que han sido usualmente utilizadas para mentir ante los tribunales. En las cartas, además, aparecen estructuras semánticas y de contenidos muy similares entre diferentes testigos. Sexto, nada de esto ha sido investigado por el señor fiscal Gabriel Jaimes y por el contrario, este ha llevado y utilizado testigos falsos al proceso como Hilda Niño y Juan Carlos El Tuzo Sierra, quienes han sido traídos para mentir también en contra de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, empleando para el efecto el mismo modus operandi de Uribe en sus defensas. Séptimo, este uso sistemático de falsos testigos hace parte de lo que la Corte Suprema de Justicia definió como 13 patrones que son utilizados en el modus operandi de Uribe y sus cómplices para la presunta comisión de soborno sistemático y lograr fraude procesal. Octavo, en estos meses hemos podido asistir a un espectáculo en el que Uribe, haciendo uso de su poder, ha empleado toda clase de medios ilegales para ensañar su odio vengativo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenando la abierta injerencia del presidente Iván Duque para descalificar sus decisiones, las decisiones de la justicia, pedir una supuesta reforma a la misma que en realidad es un golpe contra todo el Poder Judicial, empleando a sus copartidarios en el Congreso para intentar judicializar a los magistrados y utilizando un gigantesco aparato propagandístico para ensuciar el nombre de los magistrados y manchar su hoja de vida. Solo este hecho bastaría para llevarlo a juicio por intentar un inmenso fraude procesal. En la mañana de hoy asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia de la Fiscalía General de la Nación, hoy conducida por el señor Francisco Barbosa. La claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulos. Nuestra dignidad y fuerza moral como víctimas es superior a esta infamia. Con la templanza de nuestras convicciones derrotaremos la mentira y la injusticia.